Bueno, buenos dís. La verdad é que non me resistí a facer un vídeo al rodiu desi vai llamar pseudo proceso de reforma del estatuto para declarar oficiales les nueses llingües. Y bueno, fixe una serie de apuntinos para intentar non esquecer nada, porque la verdad é que non sei si sentir frustración o vergoña lleno. Entonces yo quixere un pouco entamar pel principio. En sin dar mucho la brasa, sí que hay cosas que me llamen poderosamente la atención. Como todos y todos sabéis, va tiempo. Abrióse también un proceso de reforma del estatuto, que además suponía una reforma mucho más amplia que simplemente la oficialidad de las lenguas de Asturias, donde había aparentemente una mayoría abondo, porque ahora mismo hay una mayoría parlamentaria, pero no una mayoría reforzada, que es lo que se pide en el estatuto. Bien, va unos años, obviamente sí que teníamos esta situación, porque el diputado Adrián Pumares de Foro Asturias traía en su programa que estaba a favor de la oficialidad. Ya sabemos un poco cómo fueron aquellas negociaciones, donde se establecían líneas colloraes que se aceptaban, pero y después añadíanse nuevas líneas colloraes, entemeciendo pues entemeciendo temas que no tienen de ver, bueno, a priori no tendrían de ver, porque si se está o sea, se está haciendo una negociación para reformar el Estatuto de Autonomía, pues y un poco, vamos a llamar, injusto plantear otro tipo de reformas que no tienen de ver con la reforma del estatuto, y en este caso pues sí tendría de ver más con el tema presupuestario, impuestos, etcétera. Claro, la propuesta de Foro de aquella, la fiscal, que ya era regresiva, que volvemos a lo mismo, no tenía sentido plantearla dentro de una reforma del estatuto, pues todo tevo refugada por los partidos, digamos, llamados de izquierdes. Y ya sabemos un poco cómo fueron las cosas, no me voy a liar ahí, pero sí que una vez que esa negociación de reforma del estatuto desaparece, fina, yo personalmente planteé que se fixera una mesa de traballo dentro da Xunta Xeneral, unha comisión de traballo, onde se estuviere aldericando e, obviamente, traballando para xenerar les condiciones que posibilitaren esa reforma del estatuto para oficializar les nueses llingües. Bueno, el gobierno, l'anterior y el languaño, non fexo eso. Non fexo ningún tipo de comisión de traballo. Como non fexo ningún tipo de comisión de traballo, non se avanzou un res. Entonces los argumentos, digamos, contrarios que sentimos na comisión son los mesmos. De la misma manera que se reproducen igualmente los mismos argumentos a favor, porque como hay una cuestión que llevamos 40 años acarretando, pues lo lógico y es que los argumentos siguen básicamente los mismos. Obviamente, del partido este y de los bots, tampoco podemos esperar nada. Pues faré un pequeño comentario para no dejar al señor Jové con la gana, pero sí que quería un poco comentar los argumentos que se emplean, especialmente por parte de Foro, porque el PP más o menos efectivamente caltien la situación, y como no se fixera, como digo, esa comisión de trabajo, pues tampoco puedes tender puentes con la derecha española, en este caso, que es la que representa el Partido Popular. Bueno, nos viene a decir Foro, señor Pumares, una cuestión que siempre planteó, entrugó, también anterior negociación de reforma del estatuto, que es la del modelo de oficialidad. Y yo he hecho en falta, sinceramente, un poco de picardía. Pero non per parte de Adrián Pumares, sino precisamente del resto.
Cuando Adrián Pumares dice que está, o Foro Asturias, digamos, creo que hay más de todas maneras Adrián Pumares que el propio Foro, dice que cuál es el modelo de oficialidad, que está esmolecido por saber el modelo de oficialidad, que yo, por cierto, puedo relativamente entender, porque, claro, las mayorías que existen por regla general en el Parlamento de Asturias son de izquierdes y el Núñez de izquierdes, entonces, claro, veíase, pues claro, aprobando la oficialidad y luego haciendo un modelo d'arreu d'ello que donde les derechas no tuvieran representados, o al menos les derechas como les entienden ellos, porque en realidad la FSA es como un partido de centro-derecha con una historia de izquierdas, pero digamos que a Vega está mucho más cerca Foro y la FSA que, por ejemplo, la FSA y Convocatoria por Asturias, por poner un ejemplo, o Tres Forces, ¿no? Pero bueno, digamos que yo puedo entender un poco el mío a eso, ¿no? Entonces, cuando se dan estas circunstancias, hay dos opciones. Si ves o se ve que hay un problema, porque ya que no se desencalla, o sea, por mucho que nosotros estemos diciendo al foro, no, pero ya que lo del modelo vienen, pues que lo primero es garantizar que se cumple la Constitución, que las nuestras lenguas son oficiales, ya el modelo se verá después. Todo este rollo discursivo que ya un poco búclico, a ellos os da igual. A Adrián Pumares o a Foro Asturias y da exactamente igual, porque hay una excusa, simplemente una excusa, para no tener de votar a favor, pero seguir diciendo que está a favor. Entonces, si a mí me están pidiendo un modelo de oficialidad, porque están muy esmolecidos por la oficialidad, o por un tipo de modelo, yo lo que entrugaría sería, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Plantégame cuál es tu modelo de oficialidad y a partir de ahí ya entramos a pensar, ¿no? O si no tienen un modelo de oficialidad, pero yo sí tengo un modelo de oficialidad, planteo el mismo modelo de oficialidad. Porque podríamos decir que en otro orden, ¿verdad? Negociador, argumentativo, etcétera, pues a lo mejor sí, digamos que la negociación puede ir por un camino lógico, que oye, pues mira, tenemos un articulado de la Constitución que no está cumpliéndose, porque hay un mandato constitucional, porque si serán oficiales, non diz podrín ser oficiales, a lo mejor son oficiales, o queda, digamos, un poco en el aire. No, dicen serán oficiales, tal cual. ¿Cuál es el elemento que da forma a eso o que garantiza eso? El Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía oficializa les lingües. Bien, pues si yo estoy en una negociación donde están usando una suerte de parapeto para no falar de les coses y no aprobar les coses, pues entenderé desencallarlo. Y esto pasa exactamente igual como en el pasado con el tema de la reforma famosa fiscal. No quiero hacer un poco de leña del árbol caído, pero desde luego bien podrían hacerse otras cosas. En el pasado estoy falando. Ahora, güey, oye, o bien garres a Pumares en este caso y entrugues y, oye, ¿cuál es el modelo de oficialidad de Foro Asturias? Si Foro Asturias está a favor de la oficialidad, ¿cuál es su modelo de oficialidad? ¿Cuál huye? Y si Foro Asturias no tiene modelo de oficialidad, pero tarea de impuesto a aprobar un modelo de oficialidad, pues a lo mejor lo que hay de hacer es plantear el modelo de oficialidad y negociar, bueno, pues todos los partidos que se supone que están a favor para llegar a un acuerdo al rodio del modelo. Oye, que si sale, digamos, la reforma del estatuto con un modelo ya fecho, vamos más rápido también, ¿eh? Lo cierto es que se perdió mucho tiempo, todos estos años, porque Adrián Barbón tiene esa capacidad de decir muchas cosas, especialmente en el ciberespacio, en las redes sociales, etcétera, pero después no que y en la articulación de esas cosas que yo como fumo todo el rato. Y, por cierto, una especie de engañifa, porque si tú efectivamente quieres sacar adelante una reforma estatutaria para hacer oficial el asturiano, en este caso el gallego asturiano, pues tendrás de trabajar por ello, porque no tienes la mayoría en el Parlamento ahora mismo. Y además desaprovechaste, como primer partido promotor por capacidad electoral de esa reforma anterior, pues también podéis, a lo mejor, pues hacer ese esfuerzo
de estar, pues eso, aconsellando hasta que se te caigan les orelles. Bueno, Adrián Pumares también, aparte de todo esto que estamos acabando de comentar, fixo una interpelación a la Consellería de Cultura que sinceramente, bueno, él víase como un poco inquieto al formularla, porque claro, cuando está hablando de que, claro, la situación, el cumplimiento de la ley d'uso, que hay ayuntamientos que refugen textos en asturiano, resulta que el último caso que tenemos, que es el del Ayuntamiento de Colunga, está gobernado por Foro Asturias. Y refugaron un documento que estaba escrito en asturiano, curiosamente con la excusa de que no era oficial. Un concello que tiene acceso a una oficina de normalización lingüística, cuyo trabajo, digamos, que está cubierto por los fondos públicos y que está básicamente empobinado, entre otras cosas, a tornar textos o a dar respuesta o tal, o sea, que venga Adrián Pumares ahora a decir que las oficinas de normalización no tienen recursos o no sé qué, hombre, no los tienen, pero dende luego no lle torga de ninguna el hecho de que tengan insuficientes con que Colunga, el ayuntamiento, el alcalde, me da igual, cuando recibe un texto que está en asturiano, si no lo quiere responder, no lo entiende, lo que sea, pues lo mande a la oficina de normalización, la oficina de normalización va a devolverlo respondido en asturiano. Entonces, yo que no sé, me explota un poco la cabeza bueno, pues eso, la falta de vergüenza que tienen de algunos y de algunes. Pero sobremanera también llámame la atención que en la respuesta la consellera non dixere sorpréndeme la entruga porque lle un ayuntamiento suyo el que está haciendo este tipo de cosas. Porque esto lle como el Partido Popular cuando dice que, porque ahora vamos a ir al Partido Popular, que la verdad que en tu vida abrir una cerveza viendo al señor Costillas porque, en fin, no sé si lo visteis, pero por favor, habéis de verlo. Pero bueno, a lo que diva y era que, jolín, el propio Partido Popular no carga la boca diciendo que ya está la ley d'uso y que con eso vale. Y además, por cierto, dice como que la ley d'uso es una cosa promovida por el Partido Popular, ¿no? El Partido Popular tuvo de aprobar unos presupuestos, el Partido Asturianista aprovechó la oportunidad y propuso esto, el Partido Popular se lo comió, el que estaba de dirigente del Partido Popular después fue expulsado, tuvo de hacer otro partido de tipo asturianista de derechas y en fin, tienen también un careto espectacular esta peña. Entonces, bueno, cuando tenemos esta situación de incongruencias, llámame la atención que las personas que están respondiendo a esas incongruencias no las faigan rescamplar, cuando es extremadamente sencillo. Y ahora vamos a ir al Partido Popular. El Partido Popular es un partido que potencialmente puede sofitar la oficialidad, porque, bueno, sofitola en otros territorios, más mal que bien desenrolla cierta política lingüística en territorios donde la lengua es oficial, con retrocesos por supuesto, pero en sin desoficializar la lengua, porque por otra parte es complicado hacer ese regate, digamos, a la integridad de los derechos lingüísticos en este caso, pero sorprendieronme, digamos, dos cosas. La primera es que el señor Costillas, que por cierto es un de los diputados que cuando estoy viendo de alguna comparecencia en las comisiones, pues oye, podría decir incluso que me presta el sorrollo, así de entrugar cosas que son un poco ácides y tal, y yo creo que estaba de after ese día. Yo creo que marchó bueno, la verdad que no me acuerdo si ya era después de comer, creo que sí, yo creo que, bueno, debió de tomar ahí un chupito tal, después de comer, porque si no, no se entiende. No se entiende de una parte que fixiere entrugues al Consejo de Gobierno ridículos, pero ridículos, fuera de lugar. Que, por cierto, alguna de esas entrugues, la señora Llamedo bien pudo responder, por ejemplo, en el ámbito de la demografía, cuando el Partido Popular, el señor Costillas, decía que qué tenía de ver la demografía con la oficialidad, si iba a mejorar la demografía con la oficialidad, pues oiga, llámame la atención que sí,
que el gobierno de Asturias non responda. Más allá de decir, bueno, lo que está usted entrugando non lle dentro de la cosa que estamos falando aquí, pum, pum, pam, pam, porque lle é moi fácil. Porque lle, sí, tiende a ver y favorece la demografía. Porque fixa a población. Porque cuando tú tienes una lingua o unes lingües propias onde el funcionariado para garantizar los derechos de la población tiene de conocer en un porcentaje del funcionariado eses lingües y por tanto amerita el conocer eses lingües, pues será más fácil que un asturiano caltenga, o sea, tea aquí en Asturias desendolcando la so labor que sella funcionarial porque tuvo también un proceso de escolarización, precisamente porque lle oficial y por lo tanto conoz, por lo tanto lle más fácil, más sencillo presentate a les coses. O sea, los requisitos son aquí también fundamentales. Non significa lo mellor que sella hiperobligatorio, bueno, imagino que para ciertos traballos obviamente sí, non vas a estar traballando na oficina de normación lingüística y que te pidan el inglés, pues ya es ridículo. Pero bueno, magar que sella una cuestión de puntos, o sea, que non sella un requisito como tal, pero sí un mérito, obviamente tendrá más ventaja una persona desenrollada en Asturias que una persona que non. Por lo tanto, sí, fixa a población. Vémoslo en las comunidades autónomas que tienen lingües oficiales. Con lo cual esto es espectacular. Pero otra parte, hay otro tema que me da un poco de rabia, que es el tema este de, bueno, y es que nosotros necesitamos médicos, y entonces los médicos, pues claro, si necesitan asturiano, y non van a venir aquí a trabajar a Asturias, porque pri. Mirai, para que haya médicos en Asturias se necesitan, primero, baixar un poquitín les notes de corte de medicina. Segundo, mejorar los sueldos del personal sanitario y ampliarles bolses. Eso ya es lo primordial. Y al respectivo de la lengua, oiga, si aquí hay un médico que tuvo de estar estudiando tropecientos millones de años la so carrera y que por lo tanto se entiende una persona formada, una persona que está avezada al estudio, porque además de hecho tiene de estar estudiando toda la vida para poder actualizar todo lo que son los elementos farmacológicos, los elementos de diagnóstico, etc. Si esa persona, que probablemente además sepa otras lingües, porque hay muchísimos papers y demás que están escritos en otras lenguas, por ejemplo en el inglés. Si esas personas no son quién, porque o bien son imbéciles, así de claro, o sea, no os da para más y entonces el cerebro español y entonces ya no pueden meter otra lengua que además, pues oye, y es romance, ¿no? Y tampoco euskera en este caso. O bien efectivamente hay un grado de imbecilidad importante o un grado de vagancia importante o, porque ahí ya puede ser, o una cuestión de mala persona. Por cierto, la mayor parte de estos casos de no voy a ir a no sé dónde porque ya que sepa la otra lengua, yo sinceramente digo, mira, pues no vengas. La verdad casi que mejor, porque si lo que vamos a tener y es gente que va a estar molesta como quien está molesto por cante del gallo al alborecer, pues entonces, oiga, mejor efectivamente quede usted en su casa. Y si a usted y da muchísima vagancia tener de estudiar da que lo más probable es que pueda perfectísimamente sacar, porque se entiende a esa persona médica o lo que sea, que tiene una capacidad, porque si no, sería imposible que estudiare otras lingües y sería imposible que sacare la carrera de medicina. Con lo cual, esto ya y otra cosa que me españa un poco el cerebro. Siguiendo con el tema del Partido Popular, siguiendo con el tema del señor Costillas, con el tema del after, yo la verdad que quedé un poco plasmado por el tema este de dónde se fala gallego-asturiano. No, pero ¿sabe usted la demarcación? ¿Pero me puede usted decir la... Hombre, si yo estoy preguntando por esto y no se sabe ni tan siquiera decir esto, y la consellería y respondiendo y ya exautamente, o sea, ya que se, no sé, parecíame o bien una tomadura de pelo o bien que esa persona efectivamente estaba afeutado, porque a mí me recordó, sincerísimamente,
aquí mos atarranchemos todos, todos tal. Tampouco lle pa dir atarranchau a lo mellor a unha comisión, non quiero dicir que lo tea el paisano en esa comisión, pero ciertamente a mí me recordó cuando tú estás en mitad, pues eso, ¿no? En una noche loca, una fiesta a Prado, y hay un tío que está así un poco mamao, que está el tío así como muy nariete, ¿no? Muy cabezón, muy testerón, y tú estás explicando una cosa y entonces no, y entonces sigue resvariando. O sea, una especie de patinaje sináptico en el cual magar que a ti te tean respondiendo y además casi afondando ya a un nivel estratosférico, respondiendo a la entruga que tú estás planteando, niegues que te están respondiendo. O sea, de locos, la verdad. Y esto, voy a un cilo con el tema de los bots, que tienen doble ramificación. Non voy a hacer mucha historia con esta xente porque la verdad que me da muchísima pereza, pero sí que me facía gracia porque después de la bochornosa intervención del Costillas col tema de onde se fala e onde se deixa de falar, después de las respuestas reiteradas, después de hacer el ridículo el señor del PP, garren los de bots y entruguen que si se va a falar, que si va a oficializar el gallego asturiano en Cangas del Narcea, en Tineo y en Valdés. Pero bueno, señores, ¿qué lle esto? Pero non sintieron en antes. Y esto, faime un poco también, digamos, ratificar una cuestión que ya yo creo que sabíamos todos y todes, pero bueno, siempre tienes un poco de esperanza, que hay que no tienen ni zorra idea de dónde viven, dónde están. Pero ni zorra idea, O sea, non saben nada. Confunden el asturiano occidental, que hay una variante dentro del propio asturiano, con el gallego asturiano. Confunden, confunden o quieren pensar o hacerse pensar que confunden, porque voy a ir ya a otro tema, en el tema de la confusión, porque, claro, esta gente tiene siempre una argumentaria que se contradí siempre, ¿no? No voy a entrar en esto sería lo mejor para otro vídeo porque me fae mucha gracia, ¿no? Dicen una cosa y la contraria. Para negar bien la asistencia al asturiano, o bien para negar la oficialidad, o bien para lo que sea. Pero fechome mucha gracia que el señor Jové dijo que él era un friki. Yo creo que hay un friki, pero no por falar inglés na so casa, que ya lo que decía, sino porque hay un friki en sí, pero un friki como de la vida, o sea, porque anda un poco a uves fuera completamente del contexto en el que vive. Y él decía que el inglés, pero que dende yo que él nunca iba a obligar a nadie a falar inglés. Y entonces yo dije, ostras, ni a oficializar el inglés, decía. Digo, ostras, pues entonces, si el inglés, que hay una lengua que en sin ser oficial y obligatoria en la escuela, prácticamente está todo rotulado en inglés, les megafoníes de la mayor parte de los, pues eso, por ejemplo, podrían ser, estoy imaginando, pues estaciones, aeropuerto, sableres, etcétera. Muchas vegadas están en inglés o se ponen en inglés, la cartelería en inglés, además de en castellán, y incluso hay educación bilingüe en inglés en centros públicos. Digo yo, ostras, pues si lo que me estás diciendo y que el asturiano tenga la misma consideración que el inglés, no sé si lo roblar ya. No sé a qué estamos esperando. Y esto, digamos que me falla un poco otra vez de ir a este rollo de que, bueno, llegue como nun lle oficial, no se puede hacer non sé qué. Bueno, pues nun lle oficial el inglés y se fai de todo con el inglés. Pero de todo. Y ahora ya, para afinar, bueno, los convidados de Vox a la comisión, pues metí miedo al pánico, como no podría ser de otra manera, diciendo barbaridades una tras de otra, truxiendo. O sea, porque hay que una cosa que no entiendo. Pero garren a un paisano economista argentino que ni tan Asturias a falar de los gastos que supondría la oficialidad cuando lo que estamos deseando es de ingresar perres.
que esto ya otro tema siempre es que anda por ahí. Pero bueno, y una cosa que ellos, enxamás de los enxamases, van a prestar atención. Pero, y é que truxeron a un paisano que se supón que é profesor de lingua española da Universidade de Uvieu, si mal non recuerdo, que, bueno, ahí estaba el vicerrector también. Yo sé que dentro del ámbito universitario, cuando llega más un espacio público y tal, pues expulsar a quien de la institución ya complicado, pero non creo que sea de recibo que una persona que está en el ámbito académico más alto de la sociedad, como ya la universidad, diga cosas que son acientíficas completamente y que son barbaridades. Barbaridades, porque bueno, niego directamente la existencia de la lengua asturiana. Para él y una variante, no sabemos muy bien de qué, pero para él y una variante. Y claro, esto sería como si, por ejemplo, estamos en una universidad donde un astrónomo, por ejemplo, pues dice que la Tierra ya es plana. Pues, lo siento. Sentímoslo a Asgaya, pero tiende de ser usted el socargo, porque no puede seguir ejerciendo y formando a personas, porque está claro que tiende usted a volver a la universidad. O sea, tiende usted de volver a la universidad. Porque ya no estamos falando de si oficialidad sí, oficialidad no, que al final hay una cuestión muy política, en el sentido de que hay quien es centralista y uniformador, y hay quien obviamente pues repara en las singularidades de los sitios y de la existencia de cosas que son pues concretas de los sitios. Pero en el caso de ya niegar un algo que ye imposible de niegar, porque ye que, oiga, mira, ye que lo más probable a términos históricos ye que sería anterior incluso que el propio castellán. Y voy además a arriesgarme a decir una cosa que podría ser incluso también planteada como barbaridad filolóxica. Pero bueno, como esta gente también dice barbaridades filolóxicas, voy a decir una cosa. De ser dialeutu d'algo de dalgo, sería el castellán del asturllonés, non el asturllonés del castellán. Entre otras cosas porque lo que entendemos güey como condado de Castilla foi repoblado por poblaciones del norte peninsular, específicamente de Asturias y Cantabria y el País Vasco, especialmente de Asturias, Cantabria y País Vasco. La lengua con la que venían esas personas non yera castellán. Non yera castellán. Si nos analicemos los textos, por ejemplo, medievales dentro del reino asturleonés, nos encontramos con una cosa que, por cierto, y horrible, porque yo lo que estamos sufriendo no es ahora, pero los comentarios sobre que los del condado de Castilla falaban raro o mal, y eran de la corte de León. Y decir, que la variante que estaban utilizando en Castilla, a ellos, y os parecía que era falar mal, falar raro. Y por supuesto, los desenrollos posteriores lingüísticos y filológicos de la lengua, que terminen siendo también particulares, terminen formando un elemento lingüístico distinto. Porque esto pasa en general en todas las lenguas una vez que se van emancipando del latín, ¿vale? Pero que si me pongo a hacer fantasías y si me pongo a decir barbaridades, pues oye, la barbaridad más cercana a la realidad ye, que en todo caso el castellán ye de aleutu del asturleonés. Y ahora, güey, estamos viviendo un auténtico, no sé, un despropósito. Por eso que vos decía al principio, por non facer un seguimiento e un traballo para llegar a una comisión como la que se está dando y después a una votación como la que se dará, pero garantizando que eso, pues non naz muerto. Así que nada, yo pido, por favor, a los que se contradicen que se dejen de contradicir, a los que non faen mucho que faigan más, a los que non faen nada dentro yo que faigan da que, a los que desixen a los demás que quieren saber modelos, que propongan ellos modelos, y a los que dicen que la ley d'uso ha de cumplirse y que es lo fundamental de todo, que lo amuesen nuestros ayuntamientos.